Jóvenes aún, bienvenidos. Entonces hoy vamos a platicar de un formulario para hacer una base de datos de un catálogo de cuentas. Pues, gracias por estar por acá. Si estás en este canal probablemente nos conocemos del aula. Bienvenido. Entonces la idea del día de hoy es crear un formulario. Es parte del proceso que vamos a realizar pues para la integración de un caso práctico en la materia de contabilidad. Entonces para este caso vamos a crear el formulario para el alta de las nuevas cuentas. Vamos a revisar cómo hacer una lista de pendientes, cómo hacer una validación de datos y bueno, cómo grabar una macro. Y vamos a tomar el ejemplo de pues un catálogo de cuentas. Por ejemplo, para poder pues dar de alta una cuenta, pensemos que vamos a dar de alta la cuenta pues de cuentas por cobrar de clientes, ¿no? O de deudores. Y pues supongamos que nuestra estructura es una cuenta, es un formato de una cuenta que tiene 4 dígitos, después 3 dígitos y después 3 dígitos como la subcuenta, ¿no? Si yo quisiera poner en este caso un formato diferente, pues recibiría un mensaje de error indicándome que no puedo utilizar ese formato, ¿verdad? Que hay un formato preestablecido. De hecho, acá en la celda J3 pongo cuál sería el formato correcto, que para efectos de este caso sería primero 4 dígitos, después un guión, después serían 3 dígitos, que en mi caso voy a decir que es la 1100-200, y luego voy a utilizar la cuenta número 1, ¿no? Y esa sería la cuenta por cobrar que quiero generar. Después voy a ponerle pues un nombre, ¿no? Por ejemplo, que diga que sea la cuenta de cliente. Y una vez que decidí esto, pues tengo que establecer cómo se va a jerarquizar en mis cuentas. Por ejemplo, a qué estado financiero pertenece. Y aquí me va a dar dos opciones, ¿no? El balance general o el estado de resultados. Esta cuenta de clientes se presenta en el balance general, estado conocido como estado de situación financiera o estado de posición financiera, o más comúnmente balance general. Y el balance general tiene 3 subrubros. O 3 rubros más bien, que serían el activo, el pasivo y el capital. Pero fíjense que si yo hubiese escogido aquí estado de resultados, lo que me aparecería en la casilla de rubros serían más bien los ingresos, costos y gastos. Entonces a esto le llamamos una lista dependiente, que en función del valor que presentemos en esta casilla nos presente diferentes valores, que en este caso la cuenta de clientes es una cuenta de activo. Y ahora bien, el activo pues se presenta en 2 categorías, puede ser activo circulante o activo fijo, ¿no? En este caso sería el activo circulante. Y de aquí puedo escoger una cuenta, la cuenta de mayor en la que se presente la cuenta de clientes, que aparecería como una cuenta por cobrar, ¿no? Si yo, por ejemplo, acá hubiese escogido una cuenta de pasivo, por ejemplo una de pasivo a corto plazo, pues aquí me daría la opción de cuentas por pagar, ¿no? Pero pues no fue el caso, fue una de activo circulante, y sería una cuenta de cuentas por cobrar, ¿no? Entonces cuando yo le doy grabar, vean cómo aquí está la base de datos de nuestro catálogo de cuentas, y le doy clic en grabar y entonces hace una serie de operaciones, registra mi cuenta de clientes en esta lista y bueno, pues borra los datos previamente capturados en el formulario para poder registrar la siguiente cuenta, ¿no? Entonces eso vamos a hacer el día de hoy, y más adelante vamos a utilizar un formulario también para el registro de las operaciones en el libro diario. Entonces quédate que te explico cómo hacerlo. Entonces bueno, aquí ya estamos. Yo de hecho preparé la información, con un poquito de anticipación. Es una base de datos que más adelante nos va a servir para integrar todo nuestro caso práctico. Es importante que entiendas y que empieces a concebir la contabilidad como un proceso de creación de información digital, básicamente.
Mucho de lo que sabemos de la contabilidad hoy en día pues emula los procesos que anteriormente se utilizaban, como por ejemplo el uso del libro diario. Pues se llama diario pues porque era un libro, ¿no? Y todos los días se hacía un registro. El catálogo de cuentas, los auxiliares de cuentas, pues son herramientas que se diseñaron en el contexto pues de herramientas analógicas, pero hoy en día pues la contabilidad es digital, es electrónica. Entonces es importante que tú vayas adaptando tu forma de ver estos registros en función pues de las herramientas con las que contamos, y Excel es una gran herramienta que te va a permitir pues dimensionarlo. Entonces vamos a utilizar esta herramienta para seguir ahondando nuestro conocimiento en la materia. Entonces vamos a diseñar un formulario que pues básicamente es una lista de datos que tú vas a ir generando, que después se integran a una base de datos, en este caso va a ser un catálogo de cuentas. Ese catálogo de cuentas después lo vamos a integrar al formulario del libro diario, porque va a tener una dependencia. Después lo vamos a ir revisando poco a poco, no te preocupes. Aquí lo que tengo es una lista de conceptos que nos conviene tener en nuestro catálogo de cuentas, pues para efecto de ir ordenando mejor, organizando mejor la información, siguiendo también pues la normativa de las famosas NIF, ¿no? Las normas de información financiera. Muy bien, entonces antes de crear nuestras primeras cuentas, pues vamos a entender cómo es la estructura pues de organizacional o organizativa más bien pues de esta contabilidad. Vamos a hacer una pequeña guía en donde entendamos cuáles son las relaciones de dependencia entre las cuentas contables, y sobre todo vamos a concebirlo desde los informes en donde se presentan estas cuentas. Como probablemente sepas, según las normas de información financiera, existen 4 estados financieros básicos. Aquí solamente vamos a hablar de 2, de el balance general, un poquito más grande, ¿no? Y el estado de resultados. El balance general es un reporte que te presenta información, es como si fuera una fotografía de la empresa en un momento determinado. Y hay 3 conceptos que se presentan dentro del balance general. En este caso son el activo, el pasivo y el capital. El activo, que es el conjunto de bienes y derechos que son pues propiedad o que le pertenecen a una entidad, ¿no? El pasivo, como el conjunto de obligaciones. Antes mencionaba los principios de contabilidad generalmente aceptados, virtualmente ineludibles, ¿no? Hoy la redacción de las NIFs es diferente, pero son estas obligaciones que pues las entidades tienen que cubrir. Y el capital, que se divide en 2. El capital es pues digamos, matemáticamente es la diferencia entre lo que tengo y lo que debo, ¿no? O también se puede entender como la aportación que hacen los socios para la operación de la empresa, y eventualmente como los recursos que se obtienen producto de la operación. Es decir, si yo invierto un dinero y este dinero genera nuevos recursos, bueno, eso también forma parte del capital de la empresa, que son las famosas utilidades o ganancias. Y cada uno de estos conceptos a su vez se subdivide en otros conceptos, ¿no? Entonces, por un lado tenemos los estados financieros, por otro lado tenemos a los rubros de los estados financieros, ¿no? Y de los rubros se van a desprender los famosos subrubros, que son pues digamos conceptos que contribuyen o digamos que integran los famosos rubros. No vamos a decir que son dependientes de los rubros, ¿no? Entonces tenemos a los subrubros, que en el caso del balance general propiamente del activo, vamos a tener 2: al activo circulante, que son todo este grupo de bienes y derechos que se van a convertir en efectivo en un plazo menor a un año, ¿no? Y el activo no circulante o activo fijo, pues digamos que ahora se maneja el concepto activo no circulante. Si lo encuentras como activo fijo, tampoco pasa nada, ¿no? También podría corresponder a ese
pues a ese criterio, ¿no? En el uso común. Vamos a utilizarlo como debe de ser, no circulante. Pero bueno, pues ya sabes que se trata de aquel conjunto de derechos y bienes que van a tardar en convertirse en efectivo más de un año. A su vez, el pasivo se va a dividir también en el pasivo a corto plazo, que como te puedes imaginar es aquellas deudas que se tienen que liquidar en un lapso menor a un año, ¿no? Y el pasivo a largo plazo. A su vez, el capital también se va a subdividir en dos conceptos, que va a ser el capital aportado, que son aquellas recursos que los socios pusieron a disposición de la entidad para generar la operación y eventualmente pues las utilidades, y el capital ganado, que es aquel que se obtiene una vez que se ha realizado la operación de la empresa. A los ingresos le han restado los costos y gastos y este resultado se presenta en el capital ganado, ¿no? Entonces tenemos los estados financieros, los rubros, los subrubros, y luego vamos a tener algo que le vamos a denominar las cuentas de mayor. Estas cuentas de mayor se van a presentar en este informe financiero, que es el balance general, ¿no? Y estas cuentas de mayor agrupan a otras subcuentas. Por ejemplo, el famoso efectivo y sus equivalentes es un concepto que integra diferentes cuentas en donde vamos registrando la disponibilidad que existe sobre recursos financieros, dinero, ¿no? Que tiene diferentes grados de liquidez. Por ejemplo, dentro del efectivo y sus equivalentes tenemos la cuenta de caja, que es una cuenta que se utiliza para hacer registros del dinero que tenemos en nuestro negocio, en nuestro local, ¿no? Ya sea por las ventas que se van realizando día a día o por cualquier razón. Igual también esta cuenta se ve afectada con las salidas de dinero, porque pues pagamos servicios o algunos insumos o algunos proveedores. Es muy recomendable que en tu negocio pues tengas un nivel mínimo de efectivo, porque pues hay un riesgo implícito en el manejo de este efectivo, pero cada empresa va a determinar su grado de necesidad de efectivo y el manejo que le puede dar. Otra cuenta que pertenece a esta cuenta de mayor, que es la de efectivo y sus equivalentes, es la cuenta de bancos, que es una cuenta que la mayoría de las empresas tienen, 99.9%, ¿no? Porque permite un control ágil de los recursos y sobre todo crea una trazabilidad, y esa trazabilidad después se traduce en registros y controles contables. Entonces vamos a tener estos cuatro criterios: el estado financiero, los rubros y las cuentas de mayor. Y para organizar estos conceptos en estos estados financieros, vamos a utilizar un sistema de números que me van a permitir organizar en un orden, ¿no? En un orden de jerarquía, ¿no? Siendo el primer número el que más fácil se convierte en efectivo o que incluso ya es efectivo, y el último número el que le toma más tiempo convertirse en efectivo o que le cuesta más convertirse en efectivo, ¿no? Toda esta información que ves aquí es para darte una idea de cuál es el criterio que utilizamos para la creación del catálogo de cuentas y sobre qué bases estructuramos la codificación, los números de las cuentas que vamos a utilizar, ¿no? Porque un catálogo de cuentas debe tener un número de cuenta o una clave de la cuenta y el nombre de la cuenta, incluso la descripción y el uso que le vamos a dar. Así, en ese sentido, podemos definir que los conceptos que vamos a tener en los estados financieros pues son, para el caso del balance general, activo, pasivo y capital. Por lo tanto, podríamos decir que las cuentas de activo siempre lleven un 1, las de pasivo un 2 y las de capital un 3, indicando que primero presentamos los bienes, después las deudas y hasta el final las aportaciones y el resultado de la operación del negocio. Y después el estado de resultados, que es otro estado financiero que vamos a revisar el día de hoy, que contiene, entre otros conceptos, los ingresos, los costos y los gastos. Bueno, esos también en orden de jerarquía,
vamos a denominarlos con cuentas de nivel 4, 5 y 6, ¿no? Y así vamos explicando, especificando cómo es el orden en que se presentan. En un estado de resultados, primero presentamos los ingresos, después presentamos los costos y hasta el final presentamos los gastos para terminar con el resultado del ejercicio. Como también a su vez el activo, el pasivo, el capital y los demás conceptos se subdividen, entonces si bien el activo es 1, el activo circulante podría ser el 1,1 y el activo no circulante el 1,2. Y así podríamos ir denominando a cada uno de los subconceptos en un orden. No pierdas de vista el hecho de que las necesidades de las empresas pues pueden variar en función de muchas situaciones. El crecimiento de la misma organización. En un negocio pequeño probablemente tengas pocas cuentas que utilices, pero conforme vaya creciendo tu negocio pues vas a ir aperturando más cuentas y la necesidad de sofisticar tu información se va a ir presentando en cada etapa de tu negocio. Según el principio de comparabilidad, deberías crear reglas que te permiten verificar el desempeño, el desarrollo que ha tenido esta empresa, y para eso debes mantener criterios uniformes, de manera que lo que tú en un principio pues operabas en el ejercicio comercial de tu empresa, pues pueda verse en pleno desarrollo una vez que llegas a un momento en el que pues los escenarios son diferentes, la empresa creció, tienes más operaciones, tienes más empleados y por lo tanto la contabilidad es más sofisticada y más compleja. En ese orden de ideas es una buena práctica considerar un catálogo de cuentas que te permite ir incorporando estos conceptos en un mediano plazo, ¿no? De manera que cuando se presenten estas necesidades pues ya exista una previsión suficientemente robusta pues para que tú puedas incorporar nuevos conceptos, nuevas cuentas o ampliar el tamaño de tu catálogo de cuentas. De manera que siguiendo este orden de ideas, los catálogos de cuentas muchas veces se crean, sobre todo la parte que tiene que ver con las cuentas, en una codificación de 4, 3 dígitos, ¿no? Es decir, en donde los primeros 4 dígitos se refieren a el rubro principal. Por ejemplo, el número 1000 sería el activo, ¿no? Y el número 1100 podría ser el activo circulante, ¿no? De manera que los primeros 4 dígitos se referirían al rubro y al subrubro en donde se presentan estas cuentas de mayor. Y después podríamos crear 3 dígitos que podrían ser en este caso, por ejemplo, siguiendo este orden de ideas, dentro del activo circulante, el efectivo y sus equivalentes, pues podríamos presentarle como la cuenta 1100, porque es una cuenta de activo y de activo circulante. Y después, al ser la cuenta que más rápido se convierte en efectivo, debería ser la primera a presentarse, pues podríamos presentarla como la cuenta número 100. Eso nos permite tener hasta 1000 posibilidades, digamos en términos de la combinación, porque hay 3 dígitos, desde el 000 hasta el 999, que pudiera caer en esta categoría de efectivo y sus equivalentes. De manera que las cuentas 100 las podríamos presentar en ese sentido, como las cuentas, por ejemplo, pues podemos decir que las cuentas de bancos, ¿qué te parece? ¿No? Podemos utilizar las cuentas de bancos o las cuentas de caja, por ejemplo, ¿no? Utilicemos la 1100.000 para todas las cuentas que se relacionan con la caja. ¿Qué tal si después, siguiendo ese criterio, las cuentas 1101 podemos utilizarlas para las cuentas que se relacionan con los bancos, ¿no? Y así entonces podemos utilizar los diferentes tipos de cuentas que vamos a utilizar, y después a su vez estas cuentas podrían tener unas subcuentas, ¿no? Por ejemplo, en el caso de la cuenta de bancos, la 1100 significaría que es una cuenta de activo y de activo circulante, la 101 significaría que pertenece a los bancos, y la 001 podría ser la cuenta, por ejemplo, de BBVA, con un número que sea, no sé, 345 o algún número que tú pienses que es pertinente, ¿verdad? Y así podríamos tener muchas cuentas de bancos con diferentes criterios. Por ejemplo, la cuenta 1100-102, ¿no? 00 podría referirse a bancos en moneda extranjera, ¿no? Como cuentas en dólares y situaciones así. Entonces tienes una amplia capacidad para ir adaptando
la estructura de tus cuentas en función de las necesidades de tu empresa. Iremos viendo casos más complejos, pero toma esto como el principio jerárquico para la organización de las cuentas en el catálogo de cuentas. Entonces, ahora que sabes esto, que simplemente es una guía con respecto a los conceptos que se requieren entender para la creación de un catálogo de cuentas, pues nos conviene ir a la creación del formulario, ¿no? Vimos previamente que lo que vamos a hacer es llenar esta tabla, esta base de datos, ¿no? Vamos a construir un formulario y para eso necesitamos crear unas listas, ¿no? Estas listas se van a construir con la información que está jerarquizada en función de lo que te acabo de explicar. Los estados financieros son dos, los que vamos a trabajar en este caso: estado de resultados y balance general. El balance general presenta tres conceptos: el activo, el pasivo y el capital. El activo presenta dos categorías, en este caso el activo circulante y el activo no circulante. Y así vamos a ir realizando listas para ir creando las relaciones de dependencia. Entonces, en el balance general, el activo, pasivo y capital pues dependen del informe balance general. El activo entonces pues depende del activo circulante y activo no circulante. El activo circulante entonces tiene una relación de dependencia con las listas de las cuentas de mayor, como efectivo y sus equivalentes, como cuentas por cobrar, como los impuestos digamos por recuperar, etcétera, etcétera, etcétera. Y eso es lo que vamos a construir, estas listas de dependencia. Entonces, tenemos que los estados financieros son dos, ¿no? Los que vamos a utilizar acá, ¿no? Son más, de hecho son 4. Pero vamos a utilizar el balance general, ¿no? Y el estado de resultados. Estado de resultados. Observa que en el nombre de estos dos estados financieros puse un guión para enlazar, pues para comprimir el espacio que existe entre estas dos palabras, balance general, y puse un guión bajo, ¿no? Y en el caso de estado de resultados hice exactamente lo mismo. Esto será muy conveniente más adelante. Lo que vamos a ver es que si el balance general y el estado de resultados son dos conceptos de esos estados financieros, a su vez cada uno de estos reportes, y voy a poner aquí el balance general, se subdivide en los conceptos activo, pasivo y capital. Entonces, esta lista, que es estados financieros, se divide en dos conceptos y luego uno de esos conceptos se subdivide en estos tres, ¿no? Y ahí es donde se crea entonces la relación de dependencia. Para poder construir nuestro formulario, vamos a vincular esta dependencia. Primero lo que tendríamos que hacer es convertir estas pequeñas listas en tablas. El hacerlo en tablas tiene muchos beneficios. Uno de ellos es que va a permitir que los datos se vayan actualizando automáticamente. Lo vamos a ver un poquito más adelante, no desesperes. Pero para convertir esta pequeña lista en una tabla, pues hay varias formas. Te puedes ir al menú insertar y ahí seleccionar insertar una tabla, o simplemente darle con el método abreviado control T. Va a seleccionar lo que Excel reconoce que podría ser una tabla. Te propone un rango, que en este caso es de la celda C3 a la C5, y te pregunta si tu tabla tiene encabezados, que este es el caso. Si tiene encabezados, le doy a aceptar. Y mira cómo el formato cambia. Eso pues tiene muchos beneficios, no solamente en términos de los colores que puedes ir utilizando para presentar esta información, sino que además, como te digo, algunas de las tareas se van a automatizar. Tendríamos que hacer exactamente esto en las siguientes tablas. Por ejemplo, si de los estados financieros existe el balance general y el balance general tiene tres conceptos, pues habría también que crear pues una tabla para el balance general. Siguiendo esta mecánica, control T, y selecciono los datos, le dices que tiene encabezados, ¿no? Y entonces ya vemos que tenemos dos tablas. Ahora, cada que tú te sitúas en una de estas tablas, se va a habilitar el menú diseño de tabla. Y como verás, en la parte izquierda
aparece el nombre de esa tabla. En este caso yo tengo la tabla estados financieros y esa se va a llamar tabla 1, y la tabla 2 va a ser la que tiene los conceptos del balance general. Me conviene en este caso cambiarle el nombre a la tabla en la que estoy trabajando, ¿no? De manera que, por ejemplo, para efectos de esta tabla, pues voy a ponerle nombre a estos conceptos. Pero mira, algo que voy a hacer es que voy a nombrar no solamente las tablas, sino también voy a nombrar los rangos. Por ejemplo, para hacer eso, lo que tendría que hacer es seleccionar el rango de datos de esa tabla. En este caso, para la tabla estados financieros, voy a seleccionar las celdas C4 y C5. Y aquí en este menú, que es el cuadro de nombres, en la parte superior izquierda aparece el nombre de los datos que yo estoy generando. Mira cómo se llama tabla 1, y a ese le vamos a cambiar el nombre y le vamos a poner el nombre de estados financieros, ¿no? Ahora, ten en cuenta que cuando tú escribes algún valor en este cuadrito que se llama cuadro de nombre, pues no puedes dejar espacios. Siempre tienes que considerar, en este caso, o un guión bajo, que es mi caso, ¿no? Para que no te dé un error cuando lo hagas. Entonces aquí ya, por ejemplo, cada que yo nombro en algún lado, le voy a dar igual estados financieros, mira, me va a aparecer aquí la opción de llamar a esos datos. Si yo le doy doble clic aquí, me va a decir, bueno, ¿quieres que te presente los estados financieros? Le digo Enter y me aparecen precisamente estos datos. Si yo después quisiera agregar un nuevo estado financiero, como por ejemplo el estado de cambios o variaciones al capital contable, ¿no? O estado de flujo de efectivo, estado de flujo, ve cómo ese dato se actualiza automáticamente aquí abajo, porque yo pedí en la fórmula que me diera los estados financieros. Como te decía, esta es una de las ventajas de utilizar una tabla, porque eso automáticamente se va a ir actualizando en los siguientes registros. Muy bien, lo siguiente que tendríamos que hacer entonces es ahora nombrar la segunda tabla que creamos, que se llama balance general. Es exactamente este nombre, ¿no? Entonces, así como a este conjunto de datos que son de la celda C4 a la C5 le denominamos estados financieros, a la celda E4 a la E6 la vamos a seleccionar toda y a ese le vamos a poner el nombre de balance general. Entonces seleccionamos las celdas, nos vamos al cuadro del nombre de la celda y le ponemos allí balance general, ¿no? Yo voy a pegar ahí y listo. Cada vez que yo pida el balance general, mira que ya me aparece, le doy doble clic, entonces le doy Enter y me van a aparecer estos tres conceptos, ¿no? Y nuevamente si hago un cambio aquí, le pongo paz, ¿no? ¿Sí? Eso se va a actualizar automáticamente, ¿no? Como referencia. Muy bien. Entonces, esto lo tengo que ir repitiendo en cada uno de los casos. Entonces, de los estados financieros tengo el balance general y tengo el estado de resultados, ¿no? Entonces voy a poner una tabla con el estado de resultados y los conceptos que integran el estado de resultados, que en este caso dijimos que eran los ingresos, costos y gastos, ¿no? Y entonces una vez que tengo esa nueva tabla, pues voy a darle formato de tabla. Le pongo que mis datos sean encabezados, voy a seleccionar los datos y le voy a poner nombre a estos datos que van de la G4 a la G6. Estos se van a llamar estados de resultados, ¿no? Y así lo tengo que ir haciendo en cada uno de los casos. Por ejemplo, aquí ya definí que el balance general tiene activo, pasivo y capital. Bueno, ¿qué conceptos integran el activo? Pues en este caso el activo se forma, según habíamos dicho, por el activo circulante y el activo no circulante. Esto lo convierto en una tabla, le pongo encabezados, selecciono los datos y aquí le cambio el nombre a activo. Listo, muy bien. Y eso lo voy a ir haciendo con el pasivo, con el capital, con las cuentas de ingresos, con las de costos, etcétera. Una vez que ya hayas creado todas las tablas, vamos a revisarlo. Mira, por ejemplo,
Aquí en los estados financieros tengo el balance general y el estado de resultados. El balance general tiene activo, pasivo y capital. El activo tiene activo circulante y activo fijo. El activo circulante tiene efectivo y sus equivalentes, cuentas por cobrar, impuestos a favor, almacén, pagos anticipados, etcétera, etcétera. El activo también tiene activo fijo, ¿no? Pero dijimos que le vamos a llamar activo no circulante. Circulante, ¿no? Y ese mismo valor va a ser, vamos a poner acá, ¿no? Y todo este activo no circulante se va a llamar, pues sí, activo no circulante. Aquí me falta poner un guión bajo, ¿verdad? Entonces, activo no circulante. Listo, ya lo puse, ¿verdad? Y bueno, voy a hacer lo mismo con el pasivo. El pasivo tenemos a corto plazo, ¿no? Y a largo plazo. Dentro del corto plazo podríamos tener las cuentas por pagar, los impuestos por pagar, los anticipos recibidos. Dentro del largo plazo podríamos tener préstamos bancarios, etcétera, etcétera, ¿no? Hay muchas opciones. Dentro del capital ganado, pues podríamos tener el capital aportado, ¿no? El capital ganado. Y dentro del capital aportado podríamos tener el capital social, ¿no? O probablemente las reservas de capital, que también es muy común encontrar en este apartado. Dentro del capital ganado tendríamos el resultado del ejercicio y el resultado de ejercicios anteriores, ¿no? Y bueno, algunas otras partidas que ahorita no tiene caso que revisemos, ¿no? Para el estado de resultados vamos a tener cuentas de ingresos, costos y gastos. En los ingresos vamos a tener la cuenta de ventas, en los costos la cuenta del costo de ventas y en los gastos vamos a tener lo que integran los gastos de operación, que son los gastos de venta y los gastos de administración. Y ya tenemos todas las listas que necesitamos. Muy bien, para la creación del formulario pues hay que definir cuáles son los conceptos que necesitamos capturar en nuestro formulario. Para eso pues ya habíamos definido cuáles son las cuentas, o más bien los conceptos que se van a ir actualizando en esta tabla. Podríamos tomar estos valores, ¿no? Y abrir una hoja a la que le vamos a llamar formulario y después pegarlos. Te recomiendo que hagas un pegado a través de la opción transponer, ¿no? Y entonces así ya de alguna forma tienes el listado en formato vertical y después podemos ir agregando los campos que se van a ir llenando de forma individual. Yo voy a poner un espacio entre cada uno de estos conceptos pues para darle una especie de amplitud, ¿no? Para que sea mucho más cómodo. Y después pues voy a ajustar el tamaño de las celdas que están intermedias, ¿no? A este que está por acá, que es como de 4.5 píxeles. 4.5 píxeles. Tú lo puedes hacer pues como creas que es más conveniente y aquí ya queda ese espacio. Después simplemente voy a agregar un formato con pues un cuadro en donde vamos a ir colocando los datos que se vayan obteniendo, ¿no? Entonces lo voy a hacer para cada uno de mis datos. Aquí ya tengo el primero y los demás simplemente los voy a pegar para que además también quede de una forma muy uniforme, ¿no? A mí en realidad una vez que ya tengo este formato hecho pues prefiero que queden en blanco los formatos de las celdas. Me voy al menú vista y ahí le quito clic donde dice líneas de cuadrícula y eso ya quedó en blanco. Y después yo quisiera que esto quedara pues digamos encerrado en una especie como de cuadro, ¿no? Que voy a crear un poquito alrededor de mi formulario. Estos son todas situaciones de formato que a ti te pueden gustar o no, entonces lo dejo a tu libre criterio. Entonces yo voy a encerrar este formulario en otro cuadro, ¿no? Para que se vea que sí que es un formato que hay que ir rellenando, ¿no? Entonces vamos a poner apertura de cuentas en catálogo. Y aquí al final voy a dejar un espacio un poquito más amplio. Déjeme quito este formato de celdas. Porque ahí es donde voy a poner sin color. Voy a poner el botón que necesito para hacer el registro automático de mis cuentas una vez que cree la macro. Pero bueno, entonces ya tenemos el formato que vamos a utilizar para la creación de nuestro catálogo. Entonces bueno, hay que considerar que la cuenta debe mantener siempre la misma estructura.
No es como que un día pueda poner la 110.001.001, ¿no? O sea, en un formato 334, ¿no? Y al día siguiente haga un formato como el que originalmente había pensado, que sea un formato 4-3-3, así es como lo imaginé, en donde la cuenta sería 1100-100-001, ¿no? Entonces el correcto es este. Pero para asegurarme que no cometa errores, lo que puedo hacer es utilizar una validación de datos. En el menú datos vas a encontrar un icono que se llama justo así, validación de datos, le das clic y te va a permitir utilizar un montón de opciones. En donde dice configuración, en la pestaña de configuración, te va a aparecer un cuadro de diálogo que te permite escoger opciones, y en este caso yo voy a escoger una que se refiera a la longitud del texto. Entonces le voy a poner que quiero que sea igual a, y voy a contar cuántos caracteres tengo, que en este formato son 433, son 10 más 2 porque tienen los guiones 2 caracteres, entonces son 12 caracteres, ¿no? Entonces le doy 12 y doy a aceptar, y así cuando yo registre cualquier valor aquí me va a pedir que tenga ese formato. Por ejemplo, la cuenta 1100-100-001, ven, aquí sí me permitió, pero si yo pusiera solamente la 00 me daría un error, y este nos permite hacer la validación de los... Muy bien, ahora vamos a hacer nuevamente una validación, pero aquí sí vamos a pedir que nos dé una lista desplegable. Vamos a irnos al primer criterio de lista desplegable que tenemos, que en este caso va a ser el del estado financiero. Vamos a irnos a nuestro menú datos, y en este menú datos vamos a seleccionar validación de datos, y ahí le vamos a pedir que me dé una lista desplegable. En el origen, como ya nombramos a nuestra celda, le vamos a poner igual y vamos a poner estado financiero. Igual que lo tenemos aquí, ¿no? Estado financiero. Acuérdate de poner el guión bajo, ¿no? Le doy a aceptar. Me dice que no encontró el valor especificado, le doy a aceptar. Entonces, bueno, ya que tenemos este criterio que evita que pongamos un dato erróneo, pues ahora elaboramos una lista desplegable. Pues regresemos a nuestras listas, las que creamos, y vemos que nuestra primera lista se llama estados financieros. De hecho, si yo le doy igual a estados financieros, aquí está estados financieros, me va a dar el valor de estas celdas, ¿no? Esto es balance general y estado de resultados, ¿no? Entonces así se llama nuestra lista, estados financieros. Ok, ese nombre me va a servir para cuando cree mi formulario y cree la lista. Miren, me ubico en la celda donde quiero que se despliegue pues estos valores de los estados financieros. Y una vez que me ubiqué en esa celda, me voy al menú datos y ahí selecciono el botón de validación de datos. En la casilla donde dice permitir, abro el cuadro de diálogo y selecciono una lista, y donde me dice origen, ahí le voy a dar igual y voy a escribir estados-financieros, ¿no? Y cuando le doy a aceptar, entonces me habilita, aquí van a ver una pestañita que me permite seleccionar entre el balance general, ¿no? Y el estado de resultados, y ahí hemos creado pues nuestra primera lista. Ahora bien, para hacer una lista dependiente, lo que necesitamos es crear una lista que cuando aquí seleccione estado de resultados o balance general, acá me dé una lista desplegable. En este caso, si es balance general, del activo, pasivo, capital, o si es estado de resultados, que sea las opciones de ingresos, costos y gastos, ¿no? Entonces, ¿cómo hago esto? Es muy sencillo. Nuevamente me ubico en la celda donde quiero que se despliegue la información, que en este caso es la E9, aquí donde dice rubro, y selecciono el botón que dice validación de datos. Aquí en la pestaña donde dice lista, selecciono lista, y lo que voy a seleccionar aquí es la fórmula indirecto, y abro paréntesis y voy a seleccionar la celda en donde se encuentra el dato que estoy buscando, que en este caso es la celda E7. Cierro paréntesis y le doy a aceptar.
Y lo que va a pasar aquí es que cuando escojo estado de resultados y luego selecciono una lista, me va a dar opciones entre ingresos, costos y gastos, ¿no? Pero si yo acá escogiera el balance general, las opciones que voy a tener acá disponibles van a ser activo, pasivo o capital. Lo mismo vas a hacer con los demás menús. Te vas a ubicar en la celda en donde quieres que aparezca tu menú. En este caso es la E11. Ahí te vas al menú datos, seleccionas la opción validación de datos, despliegas el menú y escoges el que dice lista y le vas a decir igual indirecto y seleccionas la celda donde se encuentra el valor que se va a desplegar. En este caso va a ser la celda E11, no, E9, perdón, va a ser la celda E9. Le doy a aceptar y cuando yo tenga activo, aquí me va a dar activo circulante o no circulante. En este caso voy a escoger circulante y de allí voy a establecer un nuevo menú, que en este caso va a ser un indirecto, un menú que esté vinculado al subrubro, ¿no? Y en ese sentido, fíjense, si escogí activo circulante y me voy a mis listas, en el activo circulante tengo estas opciones: efectivo y sus equivalentes, cuentos por cobrar, impuestos a favor, almacén y pagos anticipados, ¿no? Entonces lo que voy a hacer es me voy a la celda donde quiero que se despliegue ese menú, que es la celda E13, selecciono la opción de validación de datos, escojo la opción de lista y en el origen voy a poner igual indirecto y selecciono la opción de la celda E13, E11, perdón. Le doy a aceptar y entonces cuando yo escoja activo circulante, aquí lo que me va a dar va a ser estas opciones, que en este caso yo voy a escoger efectivo y sus equivalentes. Entonces, pues terminamos de crear esta cuenta. Va a ser la cuenta 1100-100-001 y va a ser la cuenta de BBVA 1234. Esa es la cuenta que vamos a crear. ¿Y a dónde quiero que pase esta información? A nuestra base de datos que se llama catálogo de cuentas. Lo vamos a ir colocando. Yo aquí ya preparé pues esta lista. De hecho ya hasta la convertí en una tabla. Seleccioné los datos, le di control T, que en este caso sería insertar una tabla, ¿no? Como aquí ya esta es una tabla, pues me aparece con el nombre de catálogo. Esta tabla se llama catálogo, ¿verdad? Ahora, para cuando yo quiero crear esta cuenta, pasar estos datos a este catálogo de cuentas, pues puedo utilizar una macro. Y entonces vamos a hacer una serie de pasos y vamos a grabarlos. Después vamos a crear un botón para que el programa, para que Excel repita esa serie de pasos cada vez que yo le dé clic a ese. Bien, para crear esta macro, pues necesitas tener habilitado el menú de programador. Si no sabes cómo hacerlo, ve al menú archivo, busca en la sección que dice opciones, en donde dice personalizar la cinta de opciones, y ahí asegúrate que esté con clic o que esté seleccionado el menú que dice programador. Si está en verde, si no está en verde, lo activas y le das a aceptar, y si está en verde, pues ya debería estar disponible en tu menú. Entonces en este menú programador vamos a seleccionar la opción grabar macro y le das clic en grabar macro y vas a ponerle nombre a la macro que estás creando, que en este caso vamos a ponerle grabar, y yo voy a poner grabar 5 porque he hecho varias pruebas, ¿verdad? Entonces, así se va a llamar. Aquí puedes poner una pequeña descripción de lo que hace esta macro. Sirve para que en caso de que tengas muchas macros, pues no te pierdas y entiendas exactamente qué es lo que hace cada una de ellas. Y le damos a aceptar. En cuanto le das a aceptar, aquí va a cambiar el icono y ahora se va a llamar detener grabación, y en el momento en que tú termines tienes que darle a clic para que termine la grabación de esta macro. Ahora, ¿qué es lo que va a hacer esta macro? Pues va a ir copiando cada uno de estos datos en la base de datos de catálogo de cuentas. Por lo tanto, vamos a ir haciendo eso. Lo primero que yo tengo que hacer es crear un espacio para que estos datos se vayan agrupando. Entonces voy a seleccionar toda la columna y voy a desplazar esa columna hacia abajo. Mira cómo el formato cambió y eso no me conviene. Lo vamos a corregir hasta el final. Vamos al formulario de altas y voy a copiar el valor que existe en la celda E3, que en este caso es el número de cuenta.
Entonces le doy control C y aquí le doy control V. Pero solamente los valores, no vayas a pegar fórmulas porque esas fórmulas también se replican de este lado. Entonces asegúrate que siempre sean solo valores. Después copio el nombre en el catálogo de cuentas, ¿no? Y voy a copiar el estado financiero en donde se presenta, que es el balance general. Y después el rubro en el que se presenta, que en este caso es el activo. Y después voy a copiar el subrubro, que es el activo circulante. Y finalmente voy a copiar la cuenta de mayor en la que se presenta, que en este caso es el efectivo y sus equivalentes. Entonces aparece en este formato. Yo no quiero que sea este formato. Selecciono la celda de abajo que forma parte de la tabla. Me voy al menú inicio, donde está el icono de copiar formato. Lo selecciono y miren, ya me dio este formato. Entonces voy a regresar ahora a, quisiera que este dato siempre se ordenara en función del número de cuenta, para que el número de cuenta siempre esté al principio. Me voy a colocar en la celda B4 donde está la primera cuenta, y ahí en el menú datos voy a seleccionar la opción que es ordenar de forma descendiente, donde esté el menor y luego vaya hacia el mayor. En este caso solamente hay una cuenta, pero lo voy a hacer para que cada que agregue yo una cuenta, eso se organice. Regreso al formulario y ahora quiero que limpie estos datos para que yo pueda crear una siguiente cuenta. Entonces voy a ir eliminando la celda E3, la E5, la E7 y cada una de estas, para que la siguiente vez que yo ingrese una cuenta estén todos los datos limpios y yo pueda volver a capturar una nueva cuenta. Una vez que hice esto, voy a ubicar el cursor en la celda E3 y ya con eso tendría toda la programación que necesito. Por lo tanto, regreso al menú programador y busco el icono que dice detener grabación, y ahí ya está grabado mi macro. Muy bien, ahora a mí me gustaría ver cómo va haciéndose este proceso de la grabación de la macro, pero ese está en otra hoja, en la base de datos que se llama catálogo de cuentas. Lo que voy a hacer es que aquí abajo voy a pegar pues el formato de esta base de datos, que en este caso sería pues la cuenta, el nombre, el estado financiero, es decir, los títulos de esta base de datos, ¿no? Y abajo de esto voy a poner igual catálogo. ¿Te acuerdas que puedes llamar a las bases de datos o a las tablas que creaste con un nombre? Pues para eso te sirve. Aquí voy a decir que esta base tiene dos registros, uno con esta cuenta y uno en donde no tengo nada. Que si tú ves es exactamente la celda, la fila 5 de esta base de datos, que la podría eliminar. De hecho, sí, vamos a eliminarla si quieres, no la necesitamos, ¿no? Y cuando yo elimino esta fila acá, pues aquí también desaparece, ¿ves? Entonces, cada que yo vaya creando una cuenta, me va a ir apareciendo en pues en esta tabla, ¿no? Que se va actualizando en función de lo que yo registre en la hoja catálogo de cuentas, ¿verdad? Pero yo quiero que este proceso se haga automáticamente cuando yo le dé clic a un botón, ¿no? Entonces para eso voy al menú, en el menú programador, voy a buscar el icono de insertar y voy a buscar el icono que habla de un botón. Entonces ese botón lo voy a dibujar aquí abajo y me va a poner ya un nombre preestablecido. Le voy a dar doble clic para que me permita entrar al nombre del botón, y a este botón le voy a poner grabar cuenta, ¿no? Así lo voy a poner, o guardar, ¿no? Muy bien. Ahora, para que poder yo asignarle una macro a este botón, me ubico dentro del botón y con el botón derecho le doy clic para que me dé el menú emergente y selecciono la opción asignar macro. Y aquí ya está la macro que yo diseñé, que se llama grabar 5. Entonces le doy doble clic para que ya vincule el botón con la acción. Y ahora que cree una nueva cuenta, que en este caso voy a crear una cuenta de capital, la 3100 porque es un capital que se aportó, va a ser el número 100 porque pues pertenece a las aportaciones de socios, y la 01, y esta cuenta le vamos a llamar, sí, aportaciones de socios, aportaciones de socios, ¿verdad? El estado financiero pues es el balance general, ¿no? Pertenece al rubro que es el capital, propiamente al capital aportado, y la cuenta de mayor es la de las reservas, la de capital social. Aquí está, miren, ¿no? Ya selecciono y ahora sí le doy clic en guardar y vean lo que va a pasar.
fue guardando toda la operación, después borró todos los datos y creó un registro aquí abajo, organizándolo automáticamente. Esta es una referencia de la tabla que existe aquí en la hoja catálogo de cuentas. Realmente toda esta operación se llevó a cabo en esta base de datos y aquí lo único que tengo es un reflejo de lo que va pasando en esa cuenta. En la medida en que vaya creciendo esa cuenta, pues yo puedo ir viendo qué cuentas existen, ¿verdad? Algo que podría servirme o no, va a depender más de ustedes, es que, bueno, reduzca los espacios y probablemente que aquí cree una división de ventanas para que más adelante pues vaya viendo cuáles son las cuentas que ya tengo y las que me faltan y tener pues ese control. Eso se hace muy sencillo. En el menú Vista selecciono este icono que dice dividir, me van a aparecer estas flechitas. Por ejemplo, este pues no me conviene, pero esta que está aquí sí me conviene porque puedo ir bajando y se va a mantener tanto el formulario de registro como el nombre de las cuentas. Yo puedo ir bajando, descendiendo hacia abajo y ver todas las nuevas cuentas que se van creando, pero no me gusta que aparezca esta línea acá, entonces voy a irme al menú inmovilizar y selecciono inmovilizar paneles, ¿no? Entonces ya puedo ir bajando y se mantienen los datos de arriba y ya tengo la creación de un formulario. Bueno, y eso sería todo por este video. En el siguiente video vamos a hacer nuevamente un formulario, pero este formulario va a utilizarse para la creación de los registros en el libro diario. Por lo tanto, vamos a crear la base de datos del libro diario y vamos a utilizar la base de datos del catálogo de cuentas que creamos en este ejercicio. Va a ser bastante útil, entonces pues si tienes curiosidad y si quieres terminar el caso práctico que vimos en el aula, pues te recomiendo mucho que también veas el siguiente video. Te agradezco mucho por estar acá y bueno, pues nos vemos en el aula. Ella es Vilma. Entonces bueno, pues también te manda saludos, espero que te encuentres muy bien y bueno, pues te veo en el próximo video.